Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C76, capítulo 76. Capítulo 76. Todavía no puedo entenderlo. 3. El sol de la mañana salió deslumbrantemente. Con un sonido silbante, se corrieron las cortinas y la deslumbrante luz del sol de la mañana entró en la habitación. Patrick, como si no le gustara la luz del sol, se puso la manta sobre la cabeza y se envolvió. Pero, joven maestro, debes asistir a clase. ¿Por qué? Estoy detenido, no. La detención terminó ayer. Debes participar en clases a partir de hoy. ¿En serio? Patrick abrió los ojos aturdido y se sentó. Frente a él, April, vestida con un elegante uniforme de mayordomo, lo esperaba con su uniforme escolar. Quería descansar un poco más. Por favor, lávate y prepárate. Prepararé el desayuno. TSK, supongo que no tengo otra opción. Desafortunadamente, la dulce detención había terminado. Había estado dando vueltas en su habitación durante el periodo de detención, y cuando llegaba la noche, iba a la taberna dirigida por Red y bebía alcohol gratis, comía y jugaba bien. ¿Así es como se supone que debe realizarse la detención? Por supuesto que no. Es solo porque es él. De todos modos, Patrick llegó, comió el desayuno que April había preparado y salió a asistir a clase. Detrás de Patrick, que se marchaba, April inclinó la cabeza cortésmente y lo saludó. Por favor, intente causar problemas con delicadeza. Joven maestro. Está bien. ¿No debería haberle dicho que no causara ningún problema en primer lugar? El número de estudiantes de primer grado en la academia había disminuido ligeramente. Debido a los problemas que Patrick había causado, Royce se había convertido en un desastre y aproximadamente la mitad de los que lo seguían aún no habían regresado. Originalmente había alrededor de 100 estudiantes de primer grado. Si estuvieran alineados en una formación perfecta de 10 columnas, se habría visto nítido, pero ahora había espacios aquí y allá. ¿Qué? ¿Tengo que hacer fila también? Había una persona que apareció tarde en un lugar donde todos los demás estaban haciendo fila y dijeron una palabra. Era Patricio. El profesor miró a ese tal Patrick y dijo. ¿Eres Patrick Schneider? Sí, ¿quién es usted, profesor? Soy el profesor Grant de la Facultad Knight. Al profesor que lo miraba con arrogancia, Patrick le dijo con expresión despreocupada. Chiar, ¿cómo estás? Fue un saludo que parecía decir, toda la arrogancia del mundo, reúne tus fuerzas y dámelas. ¿Es este tipo realmente un aspirante a caballero? No importa cómo lo mires, parece que está en el camino equivocado. El profesor se aclaró la garganta y continuó. Ve y quédate ahí atrás. La clase comenzará en breve. Yes. Patrick se movió como le dijeron con pasos lentos. Cada acción le irritaba los nervios, pero el profesor simplemente frunció el ceño. Patrick, no deberías ponerte del lado malo del profesor. Eres. Casualmente, el lugar donde Patrick se había alineado estaba detrás de alguien que conocía. Matt. Soy Mateo. Bien, Stu. Me alegro de verte. Matthew bajó la cabeza con una expresión triste. En ese momento quedó claro que no tenía intención de memorizar su nombre. En ese momento, dijo el profesor. Hoy tendremos una práctica de sparring con los estudiantes de último año. Los alumnos de segundo y tercero grado serán tus oponentes. Ante las palabras del profesor, los rostros de los estudiantes se iluminaron de emoción. Había mucho que aprender de un spar con un senior. Además, si eran estudiantes de segundo y tercero grado de la academia, eran claramente más fuertes que ellos. Al finalizar las palabras del profesor, un grupo de personas apareció desde un lado del campo de entrenamiento.
Los que vestían uniformes azules eran los de segundo grado y los que vestían uniformes morados eran los de tercer grado. Los estudiantes de primer grado con uniformes blancos estaban extremadamente tensos ante la aparición de sus superiores. La Facultad Knight era originalmente famosa por su estricta disciplina entre estudiantes de último y tercer año. Pero hay menos estudiantes de tercer grado que de segundo grado, ¿suele ser así? A excepción de Patricio. Ante las indiferentes palabras de Patrick, los otros estudiantes de primer grado lo miraron con una expresión que decía, ¿ni siquiera sabes eso? Pero Patrick les lanzó una mirada que decía, ¿qué van a hacer al respecto, bastardos? ¿No vas a bajar los ojos? En ese momento, Matthew dijo en voz baja. Los exámenes de promoción de la academia son originalmente difíciles. Es por eso que el número de estudiantes disminuye a medida que se suben las calificaciones. Ah, chiar. Ahora que lo pienso, parecía haber oído algo así. Solo un número muy pequeño de estudiantes de la academia se graduaron adecuadamente, y la mayoría de ellos seguían reprobando los exámenes de promoción y luego abandonaban los estudios por su cuenta en el momento adecuado. Incluso si abandonaban los estudios a mitad de camino, ya eran tratados como excelentes talentos en la sociedad, por lo que no era algo de lo que avergonzarse. Como resultado, ahora solo había 50 estudiantes de segundo grado en la academia. Y solo había unos 30 estudiantes de tercer grado. Los estudiantes de cuarto y quinto grado estaban en un viaje de entrenamiento separado fuera de la academia. Patrick miró a los estudiantes de segundo y tercer grado con una expresión indiferente, luego sus ojos brillaron ligeramente. Hola, Stu. Soy Mateo. De todos modos, esa mujer parada a la cabeza de los estudiantes de tercer grado de allí, ¿qué es su ut? Ey. Hey. Matthew rápidamente cubrió la boca de Patrick. Y luego, dijo con voz pequeña y rastrera. No puedes hablar tan descuidadamente. Esa es la princesa Isabel. MMM. MMMMMM. Correcto. La princesa, ¿entiendes lo que estoy diciendo, Ack? Patrick mordió los dedos de Matthew. Toei, ¿cuánto tiempo lo vas a mantener cubierto? Duele. Mira al aspirante a caballero siendo un llorón, ¿qué vas a hacer si un monstruo te muerde? Está sangrando. ¿Y qué? No. Nada. Matthew bajó la cabeza hoscamente. Parecía que este nuevo amigo suyo estaba un poco lejos de la normalidad. De todos modos, incluso si fuera un amigo extraño, un amigo era un amigo, por lo que no podía dejar que cometiera algo como lese majesté sin saberlo, ¿verdad? What Patrick pensó mientras miraba a la princesa. Una princesa es realeza, ¿verdad? Soy un noble, así que... Espera, tengo que serle leal, yo, este gran maestro dragón radiante, Jin Cheon, ¿leal? Él tenía que hacerlo. Esa era la predestinada relación superior-inferior entre alguien nacido en una familia noble feudal y alguien nacido en la realeza en una sociedad feudal. En principio, eso era correcto. Era correcto, pero... yo. De hecho, desde la perspectiva de Patrick, esto era algo hacia lo que no podía evitar sentir una sensación de rechazo. Patrick fue una persona de los Jiango en su vida pasada. Había muchas cosas que significaban la identidad de una persona de los Jiangu, pero entre ellas, la más famosa era la regla no escrita de que el gobierno y los Jiangu no interfieren entre sí. Una persona de Jiangu no va a la oficina gubernamental y se queja de haber sido apuñalada en algún lugar. El gobierno también ignora si la gente de Jiangu tiene una pelea con cuchillos o no, siempre y cuando la gente común no esté involucrada, no, de hecho, siempre y cuando un gran número de ellos no estén involucrados. Como resultado, para el pueblo de Jiangu, los funcionarios eran personas a las que debían tratar con indiferencia. En cuanto al emperador o la familia real, solo tenían una vaga noción de que tales cosas existen. Pero cuando renació, Él era un noble. Un organismo que tuvo que jurar lealtad a la familia real desde su nacimiento. Hasta ahora era un noble menor de un pueblo remoto, por lo que no tenía ninguna posibilidad de involucrarse con la familia real. Pero ahora, en ese mismo momento, había un verdadero miembro de la realeza frente a él. Una persona a la que Patrick naturalmente tendría que servir si quisiera vivir como noble en este mundo. ¿Servir? ¿Yo? ¿Quién? ¿Realeza? ¿Yo?
Patrick nunca había servido a nadie en toda su vida pasada. Si tuviera que decirlo, su maestro era el más cercano, pero estrictamente hablando, servir y seguir son diferentes, ¿no? Ya fuera el líder de una prestigiosa secta ortodoxa o el líder de la Alianza Murim, si lo ponían de los nervios, simplemente. Ven aquí. Bastardos. Un problema, te enseñaré personalmente cómo resuelvo la mayoría de los problemas de este mundo. Muere, morir, muere. Fue así. ¿Un Patrick así jurando lealtad a alguien? Este fue un acontecimiento importante que sacudiría toda su identidad. Ah. Bueno, decidamos después de ver. ¿Decidir qué? Hay algo. Patrick miró atentamente a la mujer llamada princesa. Como si la estuviera evaluando. Isabella Atronia negra. Cabello negro y piel blanca. Y con sus misteriosos ojos plateados creó una atmósfera fantástica. Estaba envuelta en un uniforme de caballero en lugar de un vestido y sostenía una espada en lugar de una joya en su mano, pero su belleza no disminuyó en absoluto. Al contrario, parecía aún más altiva y hermosa. Las expresiones de los alumnos de primer grado mirándola eran como si estuvieran hechizados por algo. Escuché los rumores, pero los rumores no le hacen justicia. Nunca pensé que ella sería tan hermosa. De hecho, es por eso que se la conoce como la mujer más bella del reino. Escuché incluso que la familia imperial del imperio le propuso matrimonio. Al escuchar los susurros de los alumnos de primer grado, Patrick sonrió. La mujer más bella del reino, mi culo. Al final, esto también fue lo mismo que el Jiango. Si una niña muy bonita naciera en una familia prestigiosa, dirían que es la más bonita de su región. Como resultado, surgiría la situación en la que las llamadas mujeres más bellas del mundo provenían todas de prestigiosas sectas ortodoxas. Ejem. Esos sucios y prestigiosos bastardos de la secta ortodoxa, ¿quedaron satisfechos solo después de llevárselo todo? ¿De qué estás hablando? Hay algo. Algo así. De todos modos, esas cosas llamadas prestigiosas sectas ortodoxas están llenas de codicia. ¿Por qué a esos niños de la secta MI les importa su apariencia cuando se supone que deben servir a Buda? ¿Qué tiene que ver ser bonita con Buda? Esto es todo. Era Patrick, quejándose sin parar. Matthew no podía entenderlo, pero Patrick ahora estaba enfurecido por la tiranía de las llamadas prestigiosas sectas ortodoxas de los Xianbo, que solo estaban satisfechas cuando tenían todo bueno para sí mismas. Aunque su propia esposa era la más bella de Sichuan. Y así, mientras Patrick continuaba su lucha solitaria contra los absurdos del Jianbo y la mezquindad de las prestigiosas sectas ortodoxas dentro de su cabeza. Un estudiante de tercer grado se acercó y dijo: «Eres Patrick Schneider. Hermano, mantente al margen. Si no quieres morir». «Ah, lo siento, ¿qué dijiste?» Entonces, dijo el estudiante de tercer grado con expresión amarga. «Soy Luon de tercer grado». «Ah, de verdad. Es hora de entrenar y no parece que tengas oponente». «Eso es verdad, serás mi oponente, mayor». Ante las palabras de Patrick, el estudiante de tercer grado que se había presentado como Luon asintió y dijo: «Ven por aquí». «Sí». «Qué molestia». Al mirar a Patrick, que tenía una expresión genuinamente molesta, Luon pensó: ¿qué clase de chico es este? Este tipo es realmente. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C77, capítulo 77. Capítulo 77. Por la presente lo llamo el corte del amanecer. 1. Bien. Pensé que sería así. Los tipos como tú siempre reaccionan de esta manera. Ya me he acostumbrado, si se le puede llamar así, pero estar teniendo este tipo de pelea obvia con mocosos a mi edad. Patrick dejó escapar un suspiro. En la aparición de Patrick, Zorek Penova frunció el ceño y dijo: «Respóndeme, ¿no eres Patrick Schneider?» «Sí. Sí. Así es. Ese soy yo». «Y tú, mayor, debes ser hijo del marqués Panola, ¿verdad?» Zordik Panola, señalado por Patrick, movió la ceja.
No pareces sorprendido en absoluto, ¿eso significa que me conocía y me seguía? Eres rápido en captar. Jejeje. Esa es solo una de mis muchas fortalezas. Mirando al genuinamente orgulloso Patrick, Sordic dijo. ¿Entonces sabes también por qué vine? ¿Venganza por tu patético hermano menor? Bueno, es algo similar. Sordic naturalmente se enfrentó a Patrick. El entorno ya estaba lleno del ruido del mástil, y lo que decían los dos no sería escuchado por el profesor. No, de hecho, no importaría incluso si lo escuchara. Porque probablemente el profesor también esté involucrado en esto. Patrick había sentido una sutil hostilidad por parte del profesor hacia él antes de la clase. Además, por su apariencia de intentar actuar con indiferencia incluso cuando se mostraba abiertamente desafiante y lo provocaba, ya había pensado, algo va a pasar. Y el resultado fue este. ¿Vas a golpearme legalmente haciéndome entrenar durante la clase? Si algo sucede durante la clase, incluso si es algo grave, puede descartarse como un accidente. Además, como no podía huir ni negarse, era realmente un jaque mate. Habiendo comprendido toda la situación, pensó Patrick. Ese es un buen método. Debería usarlo la próxima vez. Aún más tarde como este lo llamaban gran maestro en su vida pasada. Estudiantes de tercer grado y primer grado. O estudiantes de segundo y primer grado, dispersos aquí y allá y continuando sus peleas. En ese lugar, Patrick y Sordic también se enfrentaron. No había nada extraño en ello. Esta era una clase para que los estudiantes de último y tercer año tuvieran un spar guiado. La única diferencia era que entre Patrick y Sordic había una intención asesina inusual. No, para ser precisos, ¿debería decirse que fue una intención asesina emitida unilateralmente por una de las partes? No tengas demasiado miedo. Sigue siendo clase, ¿crees que te mataría? Ja. Ja ja ja. Simplemente piensa en ello como asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Si te rompo los brazos y las piernas, la ira de mi padre disminuirá un poco. ¿Estás mirando, maestro? Así es como vivo, ¿eh? Así es como vivo. Patrick, que murmuraba lastimosamente mientras miraba al cielo, no pudo evitar suspirar. ¿Quién era él? El gran maestro dragón radiante, Jin Cheon. Fue un maestro entre los maestros, que había registrado una victoria perfecta en 100 duelos que había solicitado contra las figuras prominentes de los Murim. Había tomado las cabezas de numerosas figuras malvadas de la Alianza No Ortodoxa y fue mencionado como el mejor maestro de la Alianza Ortodoxa. Por lo general, cuando la gente se enfrentaba a un Jin Cheon así con una espada, la mayoría lo trataba con miedo, terror y un ligero sentido de respeto. Pero eso fue en su vida pasada, y pensar que un mocoso como este me trataría como a un miserable patético. Aigo, ¿qué pecado cometí en mi vida pasada para merecer esto? En su vida pasada había cometido una montaña de pecados. Parecía que tenía algo por lo que pincharse. De todos modos, eso fue todo, y desde la perspectiva de Patrick, como apareció Sordic, que lo miraba con una expresión pausada que decía, ¿el tiempo del castigo comienza ahora? ¡Guau, guau, 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 guau! Me vas a morder. Realmente voy a morderte con mis dientes afilados y hacerte doler. Si tienes miedo, ríndete ahora. Soy el cachorro Nim que nació hace un día completo. Se parecía a eso. Sordic, que no tenía forma de saberlo, interpretó la expresión desesperada de Patrick a su manera y dijo. Ahora, saca tu espada. Tomaré algunos de tus movimientos iniciales. Correcto. Está bien, está bien. Si pudieras cortarme un solo mechón de pelo, incluso podría considerar que el asunto con mi hermano menor ha terminado. En un instante, Patrick se estremeció. Chiar, o entonces eso es todo lo que se necesita. ¿Ves un rayo de esperanza? Pero Sordic levantó un aura clara de su espada. A diferencia del de su hermano menor, el aura que envolvía claramente la espada era una prueba segura de su reino, que estaba al final de las 3 estrellas. Escuché que derrotaste a mi hermano menor, aunque no sé qué trucos usaste. Debes tener bastante confianza en tus propias habilidades.
pero soy diferente de mi hermano menor. Entonces. Ya basta de eso. Patrick se rompió el cuello de un lado a otro y se calentó girando la cintura, los brazos y las piernas. Y como para confirmarlo una vez más, dijo: Dijiste que si te cortaba el pelo el asunto se acabaría, ¿no? Definitivamente dijiste eso. Las palabras. Entonces está resuelto. Ahora, aquí voy. Ven. Sordik levantó su espada hacia el centro y tomó su postura. Una vez que una batalla ha comenzado, el descuido está prohibido. Un león utiliza toda su fuerza incluso cuando atrapa a un conejo. Entonces, si has sacado tu espada. Patrick desapareció de la vista de Sordik. Definitivamente estaba frente a él, pero su figura había desaparecido como un fantasma. Y lo que sintió después de eso fue: Ut. Era una sensación de una repentina ráfaga de viento que pasaba rozando su cuerpo. El viento era tan fuerte que su cuerpo se tambaleó y su postura casi se desmoronó por un momento. Y luego: Acum, hasta terminat. La voz de Patrick, viniendo de detrás de él. Sordik rápidamente giró su cuerpo y miró a Patrick, que estaba allí. Keuk. Él es rápido. Ni siquiera sintió cuando se puso detrás de él. Pero apoyarlo no es el final. Si no puede continuar el ataque desde allí, el partido sigue. Vak. Keuk. Con un dolor que parecía como si se le crujiera la cabeza, Sordik se sentó. Patrick miró a un sórdico así y dijo: Dije que se acabó, ¿no entiendes las palabras humanas? Pero, ¿de qué estás hablando? Esto, En un instante, la expresión de Sordik se endureció. Sintió una textura suave en su mano, que reflexivamente había llevado hasta su cabeza debido al dolor. Extraño, ¿por qué mi cabeza está tan suave? ¿A dónde se fue el voluminoso cabello rubio que heredé de mi padre, y es tan suave? ¡Qué suave! Y él lo vio. El cabello rubio en forma de hilo que cae debajo de él. Y Patrick asintió con la cabeza y dijo: Por la presente llamo a este peinado corte amanecer. No. Un grito trágico resonó en el campo de entrenamiento. Asterisco. Ejem. Realmente me he vuelto amable. Patrick estaba orgulloso. ¿Cómo podría no serlo? No golpeó hasta convertirlo en pulpa al cachorro que le había mostrado los dientes, ni le cortó la cabeza, ni picó todo su cuerpo en cientos de pedazos. Simplemente le cortó el pelo cuidadosamente y sin ningún dolor. Bueno, una vez lo golpeó en la cabeza, pero eso era inevitable. De todos modos, resolvió pacíficamente el incidente cortando cuidadosamente solo el cabello de arriba, dejando el cabello lateral por lástima. ¿Es esta quizás la misericordia de la que tanto habló mi maestro? Como me siento orgulloso después de hacerlo, creo que es correcto. No. No lo es. No lo es, bastardo. Ejem. Pensar que he mostrado misericordia en el mundo. Es algo que nunca he hecho en mi vida pasada. Aunque era de la Alianza Ortodoxa y fue un gran maestro. Los niños Shaolin dijeron que hay que mostrar misericordia para ir al paraíso. ¿Iré al paraíso cuando muera esta vez? Eso es imposible. No importa dónde esté el lugar, en el momento en que este bastardo vaya allí, ese lugar se convertirá en un infierno. De todos modos, viendo solo los resultados, fue algo verdaderamente sorprendente, pero el asunto se resolvió de manera bastante moderada. Patrick no había golpeado al oponente que lo había atacado, ni lo había golpeado hasta convertirlo en pulpa, ni lo había rematado. Por supuesto, Sordik, cuyo cabello había sido cortado, había echado espuma por la boca y le había pedido a Patrick que lo matara después de confirmar el estado de su cabello. Te mataré a este punk. ¿Te conviene? ¿Por qué eres así? Oh. Ahora que tu cara está roja, realmente parece una escena de un amanecer. ¿Qué? ¿Qué? Al final, Sordik se agarró la nuca, echó espuma por la boca y se desplomó. Al ver a Sordik siendo llevado a la enfermería por sus camaradas después de eso, Patrick dijo a quienes lo rodeaban:
¿No se ve mejor que antes? ¿Es este bastardo siquiera humano? No pudo haber sido una coincidencia que todos los estudiantes de primero, segundo y tercero grado pensaran lo mismo. De todos modos, debe haber confirmado la diferencia en nuestras habilidades. Ahora, si la cosa llamada cerebro en su cabeza funciona correctamente, no me atacará de nuevo. Patrick así lo pensó. De hecho, no se trataba solo de hacerle tener un peinado ridículo. Haber peinado así a alguien en un solo movimiento durante un spar solo fue posible porque había una enorme diferencia de habilidad entre Patrick y Sordick. Sordick también tenía sangre corriendo hacia su cabeza en ese momento, pero... PFFT. Es gracioso incluso pensarlo de nuevo. Su personalidad. De todos modos, cuando recuperara el sentido común y su sangre se enfriara, se daría cuenta de la diferencia de habilidad entre él y Patrick. ¿Quién atacaría cuando la diferencia de habilidad era tan clara? No lo harían. A Patrick, que se reía mientras pensaba en los acontecimientos de ayer, Epo se acercó y le dijo: «Joven maestro. Ha llegado una carta». ¿Una carta? ¿De quién? Es de alguien llamado Zorek Penola. ¿El propósito? Está escrito, Dual Challenge, . Oh. El niño no ha recuperado el sentido común. ¿Qué carajo debería hacer con él? Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C78, capítulo 78. Capítulo 78. Por la presente lo llamo el corte del amanecer. 2. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Definitivamente te mataré. Seguramente te mataré. Te mataré absolutamente. Hay un hombre esperando solo en el campo de entrenamiento con el rostro lleno de intenciones de matar. Una cabeza calva brillante y un cuerpo robusto y musculoso. Y un hombre de expresión atroz, como si esperara al asesino de sus padres. Era Sordick Panola. A su lado había algunos amigos del mismo grado, todos con expresiones amargas. Oye, ¿de verdad lo vas a hacer? Él es un estudiante de primer grado. No creo que sea algo para batirse en duelo. Ante los intentos de sus amigos de detenerlo, el rostro de Sordick se arrugó, señaló su propia cabeza y dijo: ¿Estás diciendo que no es asunto tuyo? No, bueno. ¿No guardarían rencor? Ante las palabras de Sordick, sus amigos no pudieron atreverse a decir que no. De hecho, todos habían visto cómo le volaban el pelo a Sordick. Ahora bien, él acababa de afeitarse todo y era un hombre calvo bien afeitado, pero en ese momento, era realmente divertido. Nunca había visto un peinado tan divertido en mi vida. Si fuera yo, habría muerto en el acto. De hecho, solo pensar en ese peinado de aquella época hacía que las comisuras de sus bocas, que eran sus amigas, se curvaran. Si su oponente no hubiera sido el segundo hijo de la familia del marqués Panola, también se habrían burlado abiertamente de él. ¡Qué humillación para mí! ¿E incluso delante de ella? Sordick apretó los dientes. Ya era bastante exasperante convertirse en el hazmerreír, pero lo que más lo enfureció fue que se había sentido avergonzado al mostrar semejante espectáculo delante de la persona a la que menos quería mostrárselo. Lo mataré. No importa las consecuencias, definitivamente lo mataré. Estaba planeando matar a Patrick por cualquier medio necesario. Pero... pasaron 10 minutos. Pasaron 30 minutos. Y finalmente pasó una hora, pero... ¿por qué no viene este bastardo? Me pregunto. ¿Entregaste el desafío del duelo? Lo hice. Pero el mayordomo que es su sirviente se lo llevó. Entonces, ¿por qué? Para responder al grito resentido de alguien. Asterisco. ¿Tengo que ir solo porque me lo dijo? Eso no está bien, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De dónde saca un mocoso irrespetuoso decirle a la gente que vaya y venga, estoy en lo cierto? Tus palabras son absolutamente correctas. Joven maestro. El desafío del duelo definitivamente se cumplió correctamente. Sin embargo, el oponente de ese duelo era un bastardo loco al que no le importaba tanto el sentido común como un moco ojo de perro, y su único confidente era un seguidor que decía:
Las palabras del joven maestro son la respuesta correcta y la verdad, no importa lo que hiciera el loco bastardo. Al final, a Patrick no le importó el duelo ni nada, fue a la cafetería a comer, se lavó, llegó a su habitación y estaba holgazaneando con la cabeza en el regazo de April. Y April estaba actualmente ardiendo con la sagrada misión de limpiar los oídos de Patrick y se estaba concentrando en ello. Después de limpiarlo cuidadosamente, como para no dejar ni una sola mota de polvo en la oreja de Patrick, sopló sobre él para quitar el polvo, y luego. Ahora puedes acostarte en el otro lado. Oh, está bien. Patrick giró su cuerpo en el regazo de April y se acostó nuevamente. ¡Qué vida tan tranquila! Su vida fue verdaderamente notablemente tranquila. A diferencia de otra persona. Bam, bam, bam. La paz de Patrick, que estaba pasando un momento tan tranquilo, se vio perturbada por el sonido de alguien llamando bruscamente a la puerta. ¿Quién es? No lo sé. No te preocupes por eso. Entendido. Patrick, acostado en el suave regazo de April, estaba a punto de tomar una siesta así. Bam, 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 bam. Ah, ¿qué bastardo es? ¿En serio? Patrick se levantó de su asiento irritado. Y cuando abrió la puerta, hubo. Papá. Patrick. ¿Tú eres? ¿Quién fue de nuevo? Soy Lav Penderson. Estamos en el mismo primer grado, ¿no? Ah, ya veo, pero ¿por qué llamas así a la puerta? Los mayores te están llamando. Diles que no voy. Ante esta respuesta, que salió sin dudarlo un segundo, Lav pensó momentáneamente, ¿qué pasa con este tipo? Pero rápidamente recobró el sentido común y dijo. Dijeron que si no venías, agarrarían a los alumnos de primer grado uno por uno y los golpearían. De hecho, algunos ya han sido capturados y están siendo golpeados hasta la muerte por las personas mayores. TSK, 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 qué lástima. La expresión de Patrick, que decía que no tenía nada que ver con él, estaba llena de sinceridad. A un tal Patrick, dijo Lav. No seas así, simplemente vete. Si no vas, todos los estudiantes de primer grado lo tendrán difícil a partir de ahora. Está bien. El verdadero sabor de la vida son las dificultades y el sufrimiento. Keuk, tu amigo Matthew también ha sido capturado. Ah. You. ¿Te acuerdas ahora? No. Lo conozco. Lo conozco. Estás hablando de ese tipo, ¿verdad? El tímido, y en fin, ese tipo. Esto fue sincero. Estaba claro que no había recordado inmediatamente quién era Matthew. Y de hecho, incluso si lo hubiera hecho, no habría importado mucho. Patrick se encogió de hombros y dijo. ¿Y qué? Necesita que le den una lección. Le faltan agallas. ¿Qué tienen que ver las agallas con todo esto, tripas? ¿No brotan tripas en medio de la adversidad y las pruebas? Así era la lógica del diablo. Asterisco. Yeudeuk. Yeudeuk, crack crack. Sentía como si sus dientes se rompieran por tanto rechinar. Además de un Sordik así, dijeron los otros estudiantes de tercer grado. Tranquilízate un poco. Tranquilízate, ¿es esto algo por lo que estar tranquilo? Al ver a Sordik gritar, el estudiante de tercer grado que había hablado con él sintió momentáneamente una oleada de ira y pensó, ¿por qué me gritas? Pero por otro lado. Correcto. Es comprensible que esté enojado. Él también tuvo ese pensamiento. Maldita sea, este maldito bastardo, ¿por qué diablos no viene? ¿Por qué el N? Sordik se estaba volviendo loco poco a poco. Los estudiantes de tercer grado, que querían dar marcha atrás antes de que las cosas se hicieran más grandes. Al ver a Sordik, que se estaba volviendo loco, que parecía que ya se había vuelto loco, no pudieron hacer nada. Maldita sea, estudiantes de primer grado. El enfurecido Sordik volvió a llamar a los alumnos de primer grado. Y luego les apretó los dientes y dijo. Responsabilidad colectiva, todos ustedes, formen fila en un solo archivo. Los alumnos de primer grado fruncieron el ceño ante eso. Sabían que la jerarquía en la facultad de caballeros era absoluta y que podían ser castigados por los mayores. ¿Pero no fue esto demasiado?
Esto va demasiado lejos. Señor o no. Si no fuera por la familia Marqués Panola, en realidad. Los alumnos de primer grado temblaron de humillación. Pero, ¿alguien tiene alguna queja? Mientras Sordik exudaba un aura poderosa, los estudiantes de primer grado bajaron apresuradamente la cabeza. Así es. No era solo la familia, no tenían la habilidad de enfrentarse a la violencia que tenían frente a ellos. No era el poder que podía ejercerse inmediatamente mucho más cercano que los principios o la autoridad. Al ver a los alumnos de primer grado con la cabeza gacha, Sordik apretó los dientes y dijo: cosas sin agallas. Alineos uno por uno, y aprieta los dientes. Al final, los alumnos de primer grado se alinearon impotentes. Pero justo en ese momento. Esto. Para esto. Uno de los alumnos de primer grado dio un valiente paso adelante. No, ¿debería eliminarse la palabra valientemente? Por su voz temblorosa y sus piernas temblorosas, era obvio para cualquiera que tenía miedo. Sin embargo, esto no está bien, ¿verdad? Incluso si eres mayor que nosotros, creo que no deberías hacer esto. Entre los estudiantes de primer grado reunidos aquí, el único que había exprimido el coraje que no tenía y habló fue este. Ante esto, dijo Sordik con expresión impresionada. Oh, ¿cómo te llamas? Era Mateo, el plebeyo. ¿Mateo? Ah, eres eso. Sordik conocía a Mateo. ¿Cómo lo conoció? Fuiste el punto de partida de todo este incidente, ¿no? La razón por la que Patrick terminó en malos términos con la familia Marquis Panola fue por Matthew. No tiembles. Tengo que decir lo que tengo que decir. Matthew apretó los dientes, tensó el estómago y exprimió la voz. Sé la razón por la que Patrick y tú, mayor, chocaron. También es cierto que yo fui la causa. Pero la causa de todo eso. ¿Causaul? Fue porque tu hermano menor, Royce, usó una violencia irrazonable contra mí. Patrick solo me estaba ayudando. Correcto. Estoy seguro de que eso fue lo que pasó. Entonces. ¿Y qué, estás diciendo que no hiciste nada malo? Entonces todo es culpa mía. Una sonrisa apareció en el rostro de Sordik. Una sonrisa llena de intención asesina, no de buena voluntad. Haber salido en busca de venganza por algo que mi hermano menor hizo mal. ¿Soy como el noble malvado de una historia, no lo soy? Esa no era mi intención. No. Tienes razón. Pero ya sabes. Sordik envolvió su brazo alrededor del hombro de Matthew y dijo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Keok. Matthew gritó y cayó con un dolor intenso en la cara. El puño de Sordik, que había salido volando de la nada, había golpeado a Matthew directamente en la cara. Y la rodilla resultante golpeó el plexo solar de Matthew, y cuando Matthew se desplomó, Sordik le pisoteó la cabeza. ¿Qué puedes hacer, ¿Creías que te convertirías en algo con solo decir la verdad, bastardo impotente? Un KN. Un caballero. Justicia. ¡Qué montón de mierda! Mientras Zorek ponía más fuerza en su pie pisoteador, Matthew gemía de dolor como si se le fuera a romper la cabeza. Y Sordik dijo con expresión fría. Mocoso, no conoces el mundo en absoluto. Incluso si te matara aquí ahora, no sería imposible descartarlo como un accidente. ¿Pero qué, justicia, caballería? ¿Crees que alguien estará de acuerdo contigo si dices esas cosas? Mira a tus compañeros de clase a tu lado, ¿hay alguien que se ponga manos a la obra para ayudarte? Ante las palabras de Sordik, los alumnos de primer grado bajaron la cabeza. Y los alumnos de tercer grado también tenían expresiones algo incómodas. De hecho, si uno hablara de caballería, no, si distinguiera claramente el bien del mal como noble, estaba claro de qué lado debía ponerse ahora. ¿Pero es alguna vez la realidad así? Sordik, el segundo hijo de la familia Marqués Panola, también fue un poderoso sucesor de la familia Marqués Panola.
Estas personas aquí tenían demasiado que perder como para elegir enfrentarse a Sordik aquí en aras de un momento de sentido de justicia. Tener mucho significa tener mucho que perder. Aquellos que nacen en buenas familias y crecen en buenos entornos aprenden a nunca dejar ir lo que tienen. Para ello, a veces están dispuestos a romper principios y lógica. Igual que ahora. Maldita sea. Maldita sea. Mateo estaba furioso. Había ingresado a la Academia de Caballeros con gran dificultad, con grandes esperanzas de convertirse en caballero. Pero no sabía que la realidad a la que se enfrentaría sería un pozo negro. ¿Qué clase de lugar era este, donde se reunían los mejores talentos del reino? ¿Una institución educativa que fomente los mejores talentos que liderarán el futuro del reino? Ni una posibilidad. Este lugar era solo una versión en miniatura creada para experimentar de antemano la estructura de poder de la sociedad. No se encontraba rastro alguno del honor de un noble ni de la dignidad de la caballería. Oh. Este bastardo está llorando. Sordik se burló de Matthew. Patada. ¿Estás empezando a comprender un poco la realidad? ¿Eres un mocoso ingenuo? Frustración e injusticia. Y las lágrimas de Mateo, derramadas ante la inmundicia de la realidad, fueron solo una fuente de burla para Sordik. Sordik miró a Matthew y dijo: «Dilo con tu propia boca. Lo siento por actuar fuera de lugar. Viviré tranquilamente a partir de ahora». Sordik quería la sumisión de Mateo. Quería que este mocoso, que se había atrevido a decir la justa verdad y disgustarlo, se sometiera a él e inclinara la cabeza. De esta manera su victoria sería aún más segura. En primer lugar, el sentido común de Sordik era que un mocoso sin poder ni autoridad debía inclinar la cabeza ante alguien como él y vivir una vida servil. ¿Entonces no es bueno para este punk también? Pudo aprender el sentido común adecuado antes de crecer y convertirse en adulto. Pero me niego. Palabras inesperadas salieron de la boca de Mateo. Escuché mal, ¿por qué no lo vuelves a decir? Dije que me niego, bastardo. Oh. Parece que eres mucho más tonto de lo que pensaba. Sordik agarró a Matthew por el cuello y lo levantó. Y con expresión fría, dijo: ¿Tú, de verdad crees que no te mataré? Correcto. Podrías pensar eso. De hecho, si matas a alguien dentro de la academia, la limpieza se convierte en un dolor de cabeza. Cuando Sordik dijo esto, los que se sintieron más aliviados no fueron Matthew, quien estaba siendo amenazado, sino los otros estudiantes de tercer grado. Como dijo, si un estudiante de último año matara a un estudiante de último año dentro de la academia, el problema sería grave. Los acontecimientos ocurridos hasta el momento podrían descartarse como una simple acción disciplinaria común entre personas mayores y jóvenes, pero la muerte de una persona era un asunto diferente. No querían que el asunto se intensificara más. Pero justo en ese momento. Pero hay algo que no sabes. Seureureón. Sordik había desenvainado la espada en su cintura con la otra mano. Y a Mateo, de rostro pálido, le dijo: «El orgullo de esta panola sórdica está por encima de tu vida e incluso de las reglas de la academia». Hola, Sordik. Basta. Los otros alumnos de tercer grado intentaron detenerlo, pero cuando Sordik los miró con ojos fríos, tampoco pudieron dar un paso adelante imprudentemente. Y Sordik miró a Mateo y dijo una palabra: «Te daré una última oportunidad. Discúlpate dócilmente e inclina la cabeza ahora. De lo contrario». Toei. Matthew escupió en la cara de Sordik. Y en ese momento, el aire a su alrededor se volvió frío. En la atmósfera inusual, Matthew sonrió ante el sórdico congelado. El rostro estupefacto de Sordik, como si no pudiera comprender lo que le había sucedido, parecía de alguna manera satisfactorio. «Y a esa cara molesta», dijo: «Si vas a matarme, entonces mátame. Eres basura». Ja. Ja ja ja. Bien. Así es. Una auténtica intención asesina apareció en el rostro de Sordik. Y luego: «Vine, te concederé tu deseo». La espada de Sordik voló hacia el rostro de Matthew sin dudarlo. No. Sordidik.
Los alumnos de tercer grado estaban aterrorizados y trataron de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La espada de Sordic ya había llegado justo delante de la nariz de Matthew. Matthew cerró los ojos en ese momento. Así es como muero. Pero no me arrepiento. Es una pena no haber podido conceder los deseos de mi padre y mi abuelo. ¿Y mi hermana menor llorará mucho si no estoy allí? Dije que volvería como caballero, pero si vuelvo como cadáver, ella estará muy triste, ¿verdad? Pero espero que lo supere y algún día. Extraño. ¿Por qué no estoy muerto? Mateo abrió ligeramente los ojos. Y lo que vio fue: ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a mi querido amigo, Stu? Soy Matthew, bastardo. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C79, capítulo 79. Capítulo 79. Por la presente lo llamo el corte del amanecer. 3. ¿Qué tan rápido debió correr? El cabello de Patrick estaba empapado de sudor y su respiración era ligeramente irregular. La mano de Patrick sostenía la muñeca de Sordic, sujetándolo, y gracias a eso, la espada de Sordic se detuvo frente al cuello de Matthew. Patrick. Al ver eso, Mateo se conmovió. Jake. Este punk. Sordic estaba muy nervioso. Usó todas sus fuerzas para apartar su muñeca capturada. Pero no se moverá. Solo lo habían agarrado por la muñeca, pero no pudo hacer nada. Olvídate de que su brazo no se movía, todo su cuerpo no se movía. Al final, mientras apretaba los dientes y miraba fijamente a Patrick. ¿Qué estás mirando fijamente? ¿Quieres que te saque los ojos? ¿No me vas a mirar bien? O si no, simplemente lo haré. En un instante, Sordic se estremeció y desvió la mirada. La ira que se había disparado hasta el punto en que no le habría importado si hubiera cometido un asesinato en la academia disminuyó rápidamente ante la locura cruda. Patrick, todavía sosteniendo el brazo de Sordic, lo tiró hacia atrás y lo envió volando. What? Voló como una muñeca rellena de algodón. El Zorek volador soltó un grito y los espectadores quedaron asombrados. Era la primera vez que incluso los estudiantes de la Facultad Knight veían a una persona volar así. Choque. Y así, el Sordic volador fue estrellado contra un rincón del campo de entrenamiento. Patrick ni siquiera miró en su dirección y se acercó a Matthew. Y luego. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo terminaste así? Sí. Bueno, eso. Malditos bastardos, te atreves a tocar a mi querido amigo, Stu, todos queréis morir, bastardos. Mientras Patrick los amenazaba, dijo uno de los estudiantes de tercer grado. Somos tus mayores. ¿Y qué? ¿Las personas mayores no mueren? Si tocas a mi querido amigo, ya seas estudiante de último año o profesor, morirás por igual. Ante la excelente mentalidad de no joder, los estudiantes de tercer grado se quedaron con la boca abierta. Y los alumnos de primer grado miraron en secreto a los de tercer grado y sintieron una sensación de satisfacción. Te lo mereces. Tener un bastardo loco de tu lado es muy tranquilizador. Bien. Refrescante. Ahora bien, en este punto. Mi querido amigo, Stu, ¿estás bien? Mi nombre es Mateo. Vine. Matthew. Oh, tienes algo de suciedad encima. Déjame quitártelo con mis propias manos. Gracias. Ahora, descubramos por qué este bastardo actúa así. Asterisco. Retrocediendo un poco en el tiempo hasta el dormitorio de Patrick. Allí, Patrick, que había oído que los alumnos de primer grado y Matthew habían sido capturados, dijo con indiferencia. ¿No brotan tripas en medio de la adversidad y las pruebas? Ante esas palabras, Lap, nervioso, frunció el ceño y dijo. ¿Hablas en serio? Sí. Serio. Completamente serio. Te juzgué mal. ¿En serio? Lástima. Pensé que eras una persona que tenía al menos el mínimo sentido de justicia como caballero y la lealtad para cuidar a un amigo. En primer lugar, él no es mi amigo. Lo sé. Tú,
un noble de un antiguo feudo, y Mateo, un plebeyo, sois de estatus diferentes. Un noble de un antiguo feudo. Patrick dejó escapar un suspiro lleno de arrepentimiento. Conocía este bastardo la situación del feudo de Snyder, que era aún más árido que el árido oriente. Era un lugar donde, antes de que Patrick diera un paso adelante y lo convirtiera en un lugar más habitable, era común que docenas de personas fueran sacrificadas periódicamente a monstruos. Bueno, no lo sabrías. Al final, ¿no es la vida algo que vives solo? No era como si obtener la simpatía de este tipo trajera dinero al este, así que Patrick simplemente lo dejó así. Y Lap continuó. Matthew es un buen chico. Aunque su estatus es bajo, es un tipo que está haciendo todo lo posible para convertirse en caballero. Sí. Bien. Ya veo. Otros conocen a Matthew simplemente como el hijo de una rica familia de comerciantes, pero yo lo sé. Ese tipo, más que nadie, sinceramente. Espera, ¿qué dijiste? Patrick cambió su actitud indiferente y interrumpió a Lap. Y él dijo. ¿Es rico? Muy. Es hijo del gremio de comerciantes de Elvador. El gremio de comerciantes de El Vade, ¿te refieres a ese gremio de comerciantes de Elvador, el gremio de comerciantes más grande del reino? El gremio de comerciantes de Elvador que ha expandido su influencia comercial más allá del reino de Atronia a los países vecinos. El gremio de comerciantes de Elvador, de cuyo nombre incluso yo, que crecí en un pueblo remoto del este, he oído hablar. ¿Existe otro gremio de comerciantes de Elvador en nuestro país? ¿Es el hijo de ese lugar? ¿No lo sabías? El padre de Matthew es el jefe del gremio de comerciantes de Elvador. Es un hecho que todos los alumnos de primer grado saben. Ah, entraste a mitad de periodo. De todos modos, lo importante es que Matthew es un tipo que sinceramente está intentando convertirse en caballero. Ya lo he oído antes. La razón por la que ese tipo quiere convertirse en caballero. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi amigo Stu? Escúpelo ahora, no lo vas a hacer. ¿Quieres morir? Escúpelo, bastardo. El tren. El campo de entrenamiento. El segundo campo de entrenamiento. Patrick agarró a Lap por el cuello y lo sacudió, descubriendo dónde estaba Matthew. Y luego. Ya voy. Espérame, mi querido amigo, Stu. Patrick, con locura en los ojos, corrió hacia el campo de entrenamiento a toda velocidad. Olaf, que quedó atrás como un cascarón vacío con el alma trillada, April se acercó y le dijo. ¿Quieres un poco de té? Era Abril, tratando de ser fiel a su deber como mayordomo. De todos modos, y así. Ten la seguridad ahora. Mateo, yo, tu amigo más querido, te ayudaré. Patrick. Hasta hace poco, era Patrick quien ni siquiera lo llamaba por su nombre propio. Pero venir ahora y llamarlo querido amigo, un idiota crédulo que se dejaría engañar por esto y se conmovería. Mulumesk. Por venir aquí así por mí. Había uno. Realmente hubo uno. Desafortunadamente. Patrick sonrió alegremente y dijo. Es algo natural para un amigo, ¿no es así? Patrick. La justicia está muerta en este mundo. ¿Cómo se puede manejar esta trágica escena en la que el encuentro de un idiota rico y crédulo y un fantasma hambriento de dinero que intenta desplumarlo se presenta como una hermosa amistad y confianza? Incluso si un demonio viniera a este lugar, dirían, vaya. Eso es posible, y solicita una clase para aprender una cosa o dos. Pero justo en ese momento. Maldito bastardo. Hubo alguien que intervino para disolver esta escena. Bueno, fue un poco difícil decir que este era particularmente cualquiera de los dos. Al ver a Sordik acercarse con una intención asesina en toda regla, Patrick se levantó y le mostró su firme espalda a Matthew, diciendo. Eres. ¿Cómo te llamabas de nuevo? Keok. En un instante, Sordik sintió que algo subía desde lo más profundo de su cuerpo. Al ver eso, Matthew, que estaba detrás de él, dijo. ¿No es ese señor Zorek Penola? Ah, cierto. Ese era su nombre. Soy terrible recordando los nombres de las personas. Sí. Tú eres.
Matthew, a quien hasta hace poco se le había llamado Stu continuamente, no tuvo más remedio que aceptar. Dijo Patrick con expresión agraviada. No, es posible no saberlo, ¿cuántas veces lo he visto? Y su peinado incluso ha cambiado. Keoeok. ¿Es esto lo que se siente cuando te duelen los órganos internos? Sordick tenía una expresión en su rostro como si cada una de las palabras de Patrick lo hubiera golpeado en el plexo solar. Y la boca de Patrick se abrió de golpe sin restricciones. Te lo corté también. ¿Por qué te lo afeitaste todo? No me digas que no te gustó. Sordick, temblando, se negó a hablar más con Patrick. Una espada. Tengo que luchar contra él con una espada. No puedo ganar con palabras. De hecho, no podría ganar ni siquiera si luchara con una espada. Lo habían golpeado una vez en el spar durante el día, y luego otra vez cuando lo arrojaron, haciéndolo 2 veces, ¿no? Así que no era como si Sordick no supiera que no podía ganar. Pero fue entonces cuando lucharon de manera justa, habilidad contra habilidad. Sordick sacó su espada, apuntó a Patrick y dijo: Patrick Schneider. ¿Qué es? A Sordick, que lo llamaba mientras apretaba los dientes, Patrick le respondió con una expresión inocente. La respiración de Sordick se llenó de ira. De hecho, Patrick sabía muy bien qué hacer para enojar más al oponente en este momento. Dijo Sordick con los ojos inyectados en sangre. Morirás aquí. ¿Por qué? Responde mi llamada. Isis. Sordick apuntó su espada a Patrick y gritó fuerte. Entonces. Geogeón. Una aterradora energía fría brotó de su espada y voló hacia Patrick. Patrick quedó momentáneamente nervioso por el intenso frío que congeló incluso la humedad del aire en cristales en el proceso. ¿Arte sobre hielo? No, para eso es un poco diferente. Lo más importante es que tengo que esquivar, no, si esquivo, a Matthew detrás de mí. Sus pensamientos estaban confusos debido a la situación inesperada. Patrick reaccionó un poco más tarde de lo habitual y blandió su espada. Juan. El aura y la energía fría chocaron violentamente. ¿La espada de hielo, Isis? ¿No es esa la reliquia de la familia Marqués Panola? ¿Pensar que usaría eso? Los demás estudiantes que estaban mirando quedaron asombrados. La espada de hielo, Isis. Esta era una espada famosa dentro del reino. Era un antiguo artefacto con un espíritu de hielo sellado en él, una reliquia de la familia Marqués Panola que podía abrumar a los enemigos con el frío extremo como arma. El Marqués Panola era un maestro que había alcanzado el reino de las 6 estrellas, pero también se decía que si empuñaba la espada de hielo, Isis, incluso los seres trascendentes que habían alcanzado el reino de las 7 estrellas no podían garantizar la victoria. Y que Isis estaba ahora en manos de Sordick. ¿Está muerto? Maldita sea, finalmente sucedió. Ahora, nos guste o no, tenemos que verlo hasta el final, ¿eh? En un instante, los alumnos de 3er grado lo vieron. La escena que se reveló cuando la niebla de energía fría se disipó lentamente. ¿Qué? Wajik. Wadeudeuk. Cada vez que Patrick daba un paso adelante, los cristales de hielo bajo sus pies se rompían. Truco estúpido. Patrick, que ahora era completamente visible, tenía escarcha en varias partes de su cuerpo, pero se veía básicamente bien. Aunque había sido golpeado directamente por el frío de Isis. Este punk. Al nervioso Sordick, Patrick le dijo con una sonrisa fría. Por lo que parece, esta energía Jin extrema no parece ser tu habilidad. Entonces, ¿esa arma es un artefacto? Patrick también sabía lo que era un artefacto. Se refería a un arma o equipo con magia grabada, creado por antiguos magos. Las herramientas mágicas creadas por los magos de hoy eran simplemente versiones degradadas hechas con la habilidad de lo que habían hecho los magos antiguos. Se decía que entre las antiguas herramientas mágicas clasificadas como artefactos, había reliquias de familias nobles, e incluso tesoros nacionales estrictamente gestionados por la familia real. Quizás esa espada llamada Isis era una de ellas. Dijeron que era ridículamente caro. Puedo ver por qué. Escucharlo y experimentarlo de primera mano son un poco diferentes.
Este golpe había sorprendido bastante incluso a Patrick. El golpe de Isis recordó el golpe de un artista marcial de primer nivel que había dominado un arte marcial tipo Imhotep hasta su apogeo en el pasado. No, en términos de pureza de la energía fría, parecía tener aún más profundidad. ¿Entonces hubo algo como esto? Patrick pensó por un momento. Si bien nació y creció en este mundo, para ser honesto, tenía una tendencia a mirar un poco hacia abajo en el nivel de este mundo. Elogiarían a alguien como de 3 estrellas o lo que sea solo por poder sacar algo de de espada, y si sacaran una espada de aura, es decir, y fuerte, lo llamarían el reino supremo o lo que sea. ¿El reino definitivo? ¿Un ser trascendente? Eso. Entre los 3.000 maestros de élite de la Alianza No Ortodoxa que se habían apresurado a matar al gran maestro dragón radiante, Jim Cheon, en su vida pasada, alrededor de 500 de ellos eran tipos que podían extraer y fuerte. En el Jianghu, los tipos que podían sacar el y fuerte y volar eran 10 centavos la docena. Entonces, ¿qué reino definitivo era ese? Así que no era descabellado que Patrick menospreciara el nivel de este mundo. Pero, un artefacto. Esto era algo nuevo. Que un mocoso como ese haya herido a este gran maestro dragón radiante simplemente sosteniendo una buena arma en su mano? Era algo absolutamente imposible en Jianghu. Aunque la gente de Jianghu también estaba obsesionada con cosas como las armas divinas, lo más importante seguía siendo la habilidad básica. No importaba cuán grande fuera el arma que uno trajera, ya fuera una espada de hierro frío milenaria o un sable hecho de hierro meteorítico, no destacaba mucho entre los maestros. Cuando uno llegaba al reino de revestir su arma con y fuerte, no importaba si era una pieza de hierro oxidada o un arma divina, todo era igual. Tener uno era mucho mejor que no tenerlo, pero los verdaderos maestros simplemente preferían el arma a la que estaban acostumbrados. Pero esa cosa era un arma que claramente reducía la brecha de habilidad. Un arma que podría emitir energía extremadamente fría simplemente sosteniéndola. Si algo así se hubiera publicado en Jianghu, realmente habría provocado un baño de sangre. Y Patrick también tenía curiosidad. ¿Cuál era el límite del rendimiento de esta arma llamada artefacto? ¿Funcionaría en mí también? Con una mente mitad curiosa y mitad competitiva, Patrick extendió una mano. Y mirando el Zordik medio congelado, dijo: ¿Qué estás haciendo? Ven a mí. En el momento en que dijo eso, llamándolo con la palma de la mano, Zordik se atragantó y gritó: Vine. Si lo deseas, te mataré y si dis. Zordik gritó fuerte y blandió su espada. Entonces, láminas de hielo, imbuidas de un frío extremo, volaron ferozmente hacia Patrick. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C80, capítulo 80. Capítulo 80. Nos retiramos de nuestras filas y luchamos. 1. ¡Uva! ¡Huye! Los alumnos de primero y tercero grado que observaban desde los alrededores rápidamente crearon distancia y retrocedieron. Un antiguo artefacto estaba empezando a liberar su poder en serio. No querían en absoluto pagar con sus vidas como precio por mirar mientras estaban hipnotizados aquí. Patrick puso fuerza en las espadas sostenidas con ambas manos. Si hubiera querido esquivar las caóticamente voladoras palas de hielo, podría haberlo hecho fácilmente. Pero Patrick decidió enfrentarlos sin esquivarlos. Choque. 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 Las espadas gemelas de Patrick volaron hacia las espadas impregnadas de frío extremo y chocaron. El poder espiritual imbuido de frío y la espada de Patricio chocaron, creando un rugido aterrador. Es todo lo que puedo hacer para neutralizarlo con mi espada y... Patrick estaba bastante sorprendido. Aunque no había dibujado un i fuerte, el i de espada de Patrick no era un i de espada cualquiera. Era un i de espada refinado a una densidad que no sería rechazada incluso si chocara con el i fuerte real, imbuido del rico y verdadero dibujado y amplificado a partir de sus 2 dantianos inferiores. Pero cuando chocó esa espada y con las hojas de hielo, solo resultó en que se cancelaran entre sí. Su poder es increíble, ¿eso significa que cualquiera puede convertirse en maestro justo antes de la cima simplemente poseyendo esa espada? ¡Qué trampa! Solo en términos de poder, no estaba mal.
pero no importa cuán grande sea el poder de la espada. Si el nivel del usuario era bajo, era solo un collar de perlas en un cerdo. Zordik balanceó a Isis caóticamente y emitió energía fría, pero no pudo obtener ninguna ventaja. Por el contrario, Patrick se acercaba a él paso a paso, derribando las láminas de hielo. Para Zordik, la figura de Patrick que se acercaba parecía los pasos de una parca. ¿Cómo podría ser esto? Lo que sostenía era a Isis. Un artefacto antiguo y una reliquia familiar. Mientras mantuvo esto, confiaba en que ni siquiera un caballero de 6 estrellas lo haría retroceder. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Zordik levantó su espada hacia el cielo. Isis, respondiendo a las emociones de su amo, emitió un frío extremo y se le añadió el aura de Zordik. Una espada escalofriantemente azul blanca se elevó alto. Y luego. Muere. La espada, que era la culminación de todo lo que tenía Zordik, cayó hacia Patrick. No. Matthew, que observaba desde atrás, podía ver la espada de frío extremo cayendo hacia Patrick con más claridad que nadie. Sabía que su nuevo amigo era fuerte. Pero sobrevivir a un ataque tan aterrador parecía imposible. Mirar. En ese momento, Matthew lo escuchó. La voz de Patrick, que no se adaptaba en absoluto a la actual situación de vida o muerte. Y la espada de Patricio se movió. Al mismo tiempo, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. ¿Una espada de destrucción imbuida de frío extremo? Sería fuerte, ¿verdad? Sería amenazante, ¿verdad? ¿Pero y qué? Una espada es algo honesto. No importa cuánta energía interna poderosa esté imbuida, no importa cuán milagrosa sea la técnica en la que se base, una espada cuya mente del usuario está dispersa es solo un caparazón vacío. Las rodillas de Patrick se doblaron ligeramente hacia adelante. Y en el momento siguiente. Considérelo un honor. Dragones gemelos 8 formas de espada. Tercera forma. Golpe de dragón parpadeante. La técnica que Patrick había utilizado con más frecuencia desde su vida pasada. Cientos, miles, decenas de miles, millones. Era una técnica que había practicado repetidamente, incluso en batallas y prácticas reales, hasta que su alma se agotó. En su memoria, había encontrado su fin al atacar al enemigo con esta técnica en el último momento de su muerte. Fue literalmente un golpe grabado en el alma de Patrick. En un instante, su cuerpo se convirtió en un único rayo de luz y cargó hacia la hoja de hielo. En el momento en que el pequeño y agudo rayo de luz chocó con la capa de hielo que parecía estar a punto de destruir el mundo. Guachán. La enorme hoja azul blanca impregnada de frío se rompió con demasiada facilidad. El destello que había penetrado en el frío blanco azulado, que se había roto como un trozo de vidrio estrellado contra el suelo, aún no había perdido su potencia. Y Zordik lo vio. La espada de luz que había volado directamente hacia él. Wang, Kras. Kewaak. Y así, Zordik fue enviado volando hacia atrás. Y en el lugar donde había estado, dijo Patrick con cara contundente. Yo no lo maté. Me metí en problemas hace un rato y no quería hacerlo 2 veces. Keu. Zordik intentó decir algo, pero Patrick había perdido el interés. Y luego tomó a Isis, que había caído de la mano de Zordik, y la miró con interés, diciendo. ¿Debería llamar a esto un arma divina? ¿O un objeto maldito? En primer lugar, su poder es excepcional. Tiene una fuerza definida con la que las llamadas armas divinas del Hyangbu ni siquiera pueden compararse. Era realmente un arma que podía ser utilizada por un novato para derrotar a un maestro. Así que, como arma, podría decirse que es verdaderamente excelente. Podría, pero si se lo das a un niño en crecimiento, sería el veneno más perfecto. El poder que se obtiene fácilmente no puede ser verdaderamente propio. Al igual que este mocoso, quedar cegado por el inmenso poder y confundirlo con el propio es como un gato que se pone alas y se acicala. No se puede obtener el verdadero poder de esa manera. El poder de un espadachín no tiene sentido a menos que se obtenga mediante los propios esfuerzos, derramando sangre y sudor.
La conclusión es un arma de doble filo. Es poderoso, pero también puede obstaculizar el crecimiento. Es ambiguo decir si es bueno o malo. La evaluación que Patrick hizo del artefacto fue sutil. Y justo entonces. Toet Lumea, oprete te. Al escuchar el sonido destructivo del enfrentamiento entre Patrick y Sordik, la gente comenzó a acudir en masa. Patrick, con indiferencia, echó a Isis a la basura y dijo: «Supongo que tendré que deberle un favor al profesor Leite». Asterisco. Patricio Snyder. 6 semanas de detención. Fue un periodo de detención mucho más largo que cuando golpeó a Royce hasta convertirlo en pulpa hace poco tiempo. Pero no se pudo evitar. No, ¿cómo puede volver a causar problemas cuando ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde el último incidente? Esto es inaceptable. No puede ser otra cosa que un sinvergüenza que no respeta las reglas de la academia. Está loco. Debe estar loco. Correcto. Bueno, de esta manera. Los profesores de la Facultad Caballero de la Academia, e incluso los profesores de otras facultades, condenaron enérgicamente este incidente. Normalmente debería haber recibido al menos una suspensión, no solo la detención. Pero hay evidencia clara de que Zorek Panova inició el duelo primero. No, eso es. Un estudiante de último año desafió a duelo a un estudiante de tercer año. Además, en el proceso agredió a otros estudiantes de primer grado e incluso sus vidas fueron amenazadas. Es cierto, pero ¿aún puedes decir que Schneider Army tiene la culpa unilateralmente? Mientras todos los profesores clamaban por la expulsión de Patrick, solo una persona lo defendió con palabras justas. Por supuesto, fue el profesor Justin Lady. De hecho, si uno mirara la historia completa del incidente, la causa fue claramente Sordik. Desafiar a alguien a un duelo con el propósito de vengarse de una lesión sufrida durante la clase, el corte del amanecer. Esto fue una violación clara y grave de las reglas de la escuela. En primer lugar, la academia prohibía estrictamente los duelos entre estudiantes a menos que existieran circunstancias especiales. Los demás alumnos de tercer grado implicados en esto, excluyendo al propio Sordik, ya estaban recibiendo un castigo estricto por parte de la escuela. ¿Qué pasa con el propio Sordik? De hecho, no estaba en situación de ser castigado o no. Actualmente se encontraba encerrado en casa de su familia, igual que su hermano menor, con una manta sobre la cabeza, mordiéndose las uñas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él era así. Los hermanos se habían convertido juntos en naufragios. Naturalmente, el más enojado por esta situación fue el propio Marqués Panola. 2 de sus preciosos hijos habían sido golpeados afuera. No solo los habían golpeado, ambos estaban casi destrozados. No sabía por qué tipo de terrible experiencia habían pasado, pero ambos habían quedado gravemente marcados emocionalmente. Patrick Snyder, ¿verdad? El confidente, el mayordomo, no respondió. No es que no tuviera nada que decir. No podía abrir la boca porque no podía soportar la intención asesina que realmente emitía el caballero de 6 estrellas. Y dijo el marqués Panola. Parece confiado en sus habilidades. Le enseñaré que este mundo no es un lugar donde puedas vivir confiando únicamente en habilidades insignificantes. Es lo peor para un adulto involucrarse en una pelea de niños, pero si el marqués Panola se lo propusiera sin preocuparse por su reputación, había muchas cosas que podía hacer. En primer lugar, podría ejercer presión política sobre la familia del barón Snyder en el este, o podría tomar medidas más directas para provocar la caída de la familia del barón Snyder. También fue posible hacer que Patrick se arrepintiera amargamente de sus acciones viéndolo llorar de agonía por la caída de su familia. Bueno, de hecho, si tomara medidas serias, descubriría por qué a Patricio lo llamaban el dragón radiante en su vida pasada, incluso dentro de la misma alianza ortodoxa y no de la alianza no ortodoxa. Pero él no lo sabía. Como no lo sabía, estaba a punto de tomar una decisión irreversible. Primero, necesito tomar medidas en el este. Mayordomo, convoca a los caballeros inmediatamente. Sí. Mi señor.
Ante la decisión del marqués Panola de enviar a los caballeros de la familia al este, el mayordomo respondió de inmediato. Justo cuando el marqués Panola estaba a punto de cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. Mi señor. Ha llegado un visitante. No me importa quién sea, diles que regresen. No estaba de humor para conocer a nadie en este momento. Pero ha llegado el profesor Justin Lady de la academia. Él dice que tiene asuntos importantes. Él también dijo que tiene algo que devolver. Maldita sea. Desafortunadamente, este era un oponente al que no podía negarse a enfrentarse. Asterisco. Ogro contra tigre sable. Kraken contra Sea Serpent. La diosa de la armonía, Yupinel versus el dios de la destrucción, calaron. En este mundo hay innumerables oponentes y rivales dignos. Y si se mencionaran a los rivales más famosos del reino de Atronia, se pensaría en estos dos hombres. El caballero indomable, Justin Lady. La espada guardiana de la familia real, Antonio Panola. Estos dos eran famosos por ser los que estaban más en desacuerdo entre sí dentro de la familia real. No era solo un nivel de hostilidad por estar en diferentes facciones políticas, realmente se odiaban y despreciaban unos a otros. Y esos dos hombres estaban ahora sentados uno frente al otro frente a una mesa. Ha pasado un tiempo. Sí, lo ha hecho. Así es. Creo que es la primera vez desde que te expulsaron de los caballeros reales. Así es. Ha pasado mucho tiempo desde que salí después de embestir a ese imbécil mayor. No había necesidad de decir quién era el idiota mayor del que estaba hablando. La profesora Leite continuó con una sonrisa. Ah, no me arrepiento. Ese incidente fue una de las cosas más satisfactorias que he experimentado en mi vida, entre las tres primeras. Yo también siempre me alegro de que un sinvergüenza que estaba empañando la dignidad de los caballeros reales se haya ido. ¿En serio? Hasta donde yo sé, escuché un rumor de que el mayor problema de los caballeros reales es el capitán Caballero Podrido. ¿Qué dijiste? ¿Por qué me preguntas? Es solo un rumor. Un rumor. Que tomaste algo de algún lugar. Que le diste favores especiales a alguien. Todos son solo rumores. Rumores. Mirando al profesor Leite, quien luego murmuró para sí mismo, pero, de nuevo, no hay humo sin fuego, al marqués Panola le reventó una vena en la frente. Por eso odiaba a ese punk. Desde el momento en que ingresó a los rangos más bajos de los caballeros reales, su barbarie de embestir todo lo que no le gustaba, independientemente del rango o las órdenes. Y su discurso y sus acciones de menospreciar y despreciar a los demás, como si fuera la única persona limpia del mundo. Todo en él no le sentaba bien al marqués Panola. Y para colmo, era bueno en lo que hacía, por lo que incluso había ascendido al mismo reino de 6 estrellas que él, uno de los 5 únicos en el reino. Dijo el marqués Panola, quien consideró que no se podía ganar nada bueno con una larga conversación. Si tienes negocios, dilo rápido. Hagámoslo. Bueno. En primer lugar, para ser sincero. La expresión del profesor Leite se desmoronó mientras decía. Ni siquiera sueñes con ponerle la mano encima a mi alumno. Su Excelencia, Marqués Panola. ¿Por qué debería escucharte? La academia es mi territorio. Mientras sean estudiantes, son mis hijos. Mis hijos también son estudiantes de la academia. Estrictamente hablando, eran estudiantes. Próximamente se enviará un aviso formal de expulsión. ¿Qué dijiste? Entonces, debería dejarlos en paz después de causar tal incidente. Un estudiante de tercer grado desafió a duelo a un estudiante de primer grado e incluso intentó asesinarlo. Esta fue una parte en la que no tenía nada que decir, incluso si tenía boca. Mientras el marqués Panola se mordía con fuerza el labio inferior, el profesor Leite dijo con una mueca descarada. Deberías haber criado mejor a tus hijos. Al menos podrían haber servido como un mal ejemplo. Justino Leite. Yeudeudeuc. El marqués Panola apretó los dientes y exudó un aura de todo su cuerpo. Un maestro que había llegado al reino de las 6 estrellas exudaba un aura descarada de todo su cuerpo y presionaba a su oponente. Y la profesora Leite. ¿Por qué?
dijo con una profunda sonrisa en los labios. ¿Nos retiramos de nuestras filas y luchamos? En un instante, la sangre del marqués Panola se enfrió. Este punk. Seguro. El marqués Panola quedó más sorprendido que cuando descubrió que sus dos hijos se habían convertido en naufragios. Actualmente exudaba toda su aura y presionaba a su oponente. A un oponente común y corriente le resultaría difícil incluso respirar bajo la presión. Incluso a los caballeros que habían alcanzado cierto nivel les resultaría difícil abrir la boca fácilmente. Por supuesto, Justin Lady era un caballero de 6 estrellas como él. Si se enfrentara a él y exudara su aura de resistencia, podría actuar con normalidad. Pero el problema ahora era: el té tiene buen sabor. No sé mucho al respecto, pero supongo que es bueno porque es caro. Estaba muy a gusto. A cambio, no exudaba su aura ni retrocedía. Su apariencia de actuar con indiferencia, como si nada estuviera mal, significaba una cosa: que Justin Lady era más fuerte que el propio marqués Panola. Y ser más fuerte que él, que había alcanzado un reino maduro de 6 estrellas, significaba: Seguramente no. Seguramente no, seguramente no. El marqués Panola no quería admitirlo en absoluto. No lo hizo, pero no importaba cómo lo pensara, solo había una respuesta. Tú, seguro. ¿Por qué? Al mirar al marqués Panola, que no se atrevía a terminar sus palabras, el profesor Leite sonrió. Y cogió un cuchillo de mantequilla de la mesa que tenía delante. Después de agarrar el cuchillo sin filo destinado a untar mantequilla en bollos, lo que hizo fue: Watching. Ah, qué error, una Aura Blade. ¿Dónde podría haber tal error? Pero en el momento en que vio la clara espada aura que florecía en las yemas de los dedos de la profesora Leite, el marqués Panola ni siquiera pudo respirar. Fue real. Una verdadera Aura Blade. El símbolo absoluto que solo aquellos que habían puesto un pie en el reino supremo podían crear. Y ahora había florecido de las yemas de los dedos de la profesora Leite. La prueba innegable y perfecta de que el oponente contra el que menos quería perder estaba ahora por delante de él estaba ante sus ojos. ¿Es esto una pesadilla? Aunque era un maestro de 6 estrellas, en ese momento, el marqués Panola deseaba que su energía se hubiera debilitado y estaba teniendo una pesadilla. Y el profesor Leite miró la expresión del marqués Panola y dijo: Señor, ¿qué crees que pasaría si dejara mi trabajo como profesor en la academia y regresara a los caballeros reales ahora mismo? ¿Tú, cómo pudiste? De alguna manera. ¿Por qué crees que no puedo? ¿Cómo podría hacer eso? Si una persona que hubiera llegado al reino de las 7 estrellas dijera que se uniría a los caballeros reales, ¿quién los detendría? Por el contrario, estarían dispuestos a conceder cualquier condición que quisieran. Por ejemplo, incluso el cargo de capitán de los caballeros reales. Mirando al claramente nervioso marqués Panola, el profesor Leite sonrió y dijo: No te preocupes. No tengo intención de hacerlo. ¿En serio? Así es. Por ahora, claro está. Yeudeudeuc. El marqués Panola no fue tan estúpido como para no saber qué quería aquí la profesora Leite. Dejaré en paz al mocoso llamado Patrick Schneider. ¿Por qué eres tan irrazonable? Dije que no tocara a mis alumnos. No se trataba solo de Patrick, se trataba de no tocar a los otros estudiantes de primer grado que también estuvieron involucrados en este incidente. Les gustara o no, Matthew y los otros estudiantes de primer grado se vieron arrastrados a este incidente, por lo que tuvo que protegerlos a todos. Está bien. Tampoco debes tomar medidas contra su familia. ¿No dije que lo haría? Ante las enojadas palabras del marqués Panola, el profesor Leite sonrió y dijo: Bueno, confiaré en que cumplirás tu palabra. Y te devolveré esto. Dicho esto, el profesor Leite le entregó la reliquia de la familia marqués Panola, la espada de hielo, Isis. Esto es. El hecho de que su hijo haya causado problemas con esto aún no se ha hecho público. Yo también encuentro que los problemas innecesarios son una molestia. 1. Zorek Penova causó problemas. 2. Zorek Penova causó problemas con la reliquia de su familia.
Estas dos cosas tenían pesos completamente diferentes. Si las cosas hubieran ido mal, se podría haber considerado que el marqués Panola estaba involucrado en este incidente. Bueno, era cierto, pero... TSK, si fuera por mí, simplemente, Ice, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer lo que me dicen. El profesor Leite devolvió a Isis al marqués Panola y le dijo: tratemos este incidente como algo desafortunado y dejemos que desaparezca. Eres bueno en ese tipo de cosas, ¿no, mayor? Maldito bastardo. El marqués Panola apretó los dientes hacia adentro y miró fijamente a Isis ofrecida ante él. Estaba preocupado por cómo recuperaría esto, pero no pensó que caería en sus manos tan fácilmente. ¿Pero estaba realmente bien aceptarlo? En el momento en que aceptara esto, la propuesta de Justin Lady se convertiría en un acuerdo con beneficios mutuos, no en una amenaza. De hecho, esto fue extraño. Sería diferente si fuera otra persona, pero para un hombre como Justin Lady, esto fue definitivamente extraño. Este no es el camino de este hombre rígido. El marqués Panola se dio cuenta instintivamente que había alguien más detrás de este acuerdo, no el profesor Leite. Porque el Justin Lady que él conocía no era capaz de hacer tal propuesta con intenciones políticas ocultas. Si fuera un hombre capaz de hacer esas cosas, no sería profesor en la academia, pero habría ocupado un puesto bastante alto en los Caballeros Reales. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de este punk? ¿La facción noble o un país extranjero? Podría ser el templo. La cabeza del marqués Panola daba vueltas. ¿Qué clase de poder podría ser tan influyente como para domar al rígido Justin Lady y obligarlo a realizar tales recados? En respuesta a esa pregunta le vinieron a la mente varios poderes, pero no podía estar seguro de ninguno de ellos. Lo que era seguro era que alguien sentado detrás de Justin Lady le estaba haciendo una propuesta. O te detienes aquí. O verlo hasta el final. La elección es tuya. El marqués Panola, sudando, pensó un momento y luego abrió la boca con cuidado. Aceptaré todas tus propuestas. Has tomado una buena decisión. Señor. Al final, el marqués Panola no tuvo más remedio que aceptar esta propuesta. Ni siquiera tenía idea de quién era la persona que tenía frente a él, y mucho menos de si era fuerte o débil. Pero si se resistiera obstinadamente y mostrara los dientes, solo se ganaría más enemigos. La mejor medida en política era no derrotar al enemigo. Era para no hacer enemigos. Entonces me despediré con ese entendimiento. Mientras el profesor Leite se ponía de pie con actitud pausada, dijo el marqués Panola: déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? La persona que te llevó al reino de las 7 estrellas y la persona que me devolvió a Isis. SHH. Antes de que el marqués Panola pudiera terminar sus palabras, el profesor Leite lo interrumpió con una expresión seria. Y luego miró a su alrededor y dijo con una actitud muy severa: cuida tu boca. Señor. Él no es alguien a quien puedas juzgar descuidadamente. Osaak. En ese momento, la piel de gallina se extendió por todo el cuerpo del marqués Panola. Con esto estaba seguro. La persona que había subyugado tan perfectamente al rígido Justin Lady que le puso una correa en el cuello, lo condujo al reino de las 7 estrellas y le hizo una propuesta altamente política se había convertido en una entidad real. Probablemente era un pez gordo que tenía fuerza personal, una facción enorme y planes profundos. No es doméstico. Entonces debe ser un país extranjero o el templo. ¿Quién es? Podría ser. La cabeza del marqués Panola daba vueltas de pensamientos, uno tras otro. El profesor Leite le sonrió a semejante marqués Panola y le dijo: si quieres vivir mucho tiempo, sería prudente cuidar tu boca. Entonces estaré en camino. Y así, el profesor Leite abandonó la mansión de la familia del marqués Panola. Después de salir de la mansión con la túnica bajada para no ser visto por nadie, y después de mucho tiempo, se sentó en el suelo, se apoyó contra una pared con una mano y sus hombros temblaron. ¿Qué? ¿Qué jajaja? Dije que caería en la trampa, pero pensar que realmente lo haría. Pujajaja. La profesora Leite se moría de risa. Probablemente, a estas alturas,
El marqués Panola ya se estaba arrancando el pelo, tratando de averiguar quién era la persona que lo había presionado. Y en la lista de candidatos que había seleccionado, definitivamente no habría ningún estudiante de la academia. ¿Qué? Adelante, busca quién él es. Búsqueda durante 100 días. Eres un bastardo astuto. Que jajajajajaja. La fuerte risa de la profesora Leite estaba llena de una sensación de satisfacción de hace 10 años. Mamá, ese tío es raro. SHH, no debería señalar con el dedo a personas desafortunadas. Aún así, debería haber sido un poco más considerado con su entorno. Asterisco. Entonces, en ese momento. ¿Qué estaba haciendo él, a quien el marqués Panola intentaba descubrir con tanta diligencia? Mi amigo, Mateo. Entonces, ¿cómo están las circunstancias de tu familia estos días? Simplemente, normal, supongo. ¿Está sano tu padre? ¿Cuáles son los principales productos del gremio de comerciantes de Elvador en estos días? ¿Quizás esté interesado en la industria de la confección? No sé mucho sobre el negocio de mi padre. Eso no servirá. Como hijo, deberías interesarte por lo que hacen tus padres. Eso es la piedad filial. ¿Saldremos juntos la próxima vez? Iré a saludar a tu padre también, y ¿hay algo que le guste como regalo? Patrick compartía su amistad con Matthew, a quien había llamado a su habitación. Y Mateo era. ¿Qué le pasa a este tipo? Este niño inocente no sabía cómo responder. Por supuesto, era hijo de una familia rica. Estrictamente hablando, era el más rico del reino de Atronia. El gremio de comerciantes de Elvador era un gremio de comerciantes que había acumulado una enorme riqueza a lo largo de 3 generaciones y su influencia se extendía más allá del reino de Atronia hasta los países vecinos. Así pues, hubo quienes se acercaron a él con halagos, pero en su mayoría eran compañeros comerciantes. Los nobles, incluso los de familias menores, nunca inclinaron la cabeza ante Mateo. Considerando el honor y la reputación de un noble, era impensable inclinar la cabeza y halagar a un plebeyo como Mateo. Quizás estaban aún más obsesionados con ello porque era lo único en lo que podían ser superiores a Mateo. Entre ellos también estaban aquellos como Boest Panola que intentaron tratarlo como una billetera. Quédate conmigo. Entonces no habrá ningún problema. Era una orden disfrazada de propuesta que Royce había hecho cuando vio a Matthew por primera vez. Como precio por rechazar esto, Matthew se convirtió en el blanco del acoso de Royce. De todos modos, para Mateo los nobles eran así. Lo menospreciaban, desconfiaban de él y trataban de ignorarlo, o de lo contrario lo subyugaban por la fuerza y lo trataban como una fuente de dinero que podían explotar. Eso fue todo. Pero... Oh, Prieten. Tienes algo contra ti aquí. Déjame ignorarlo por ti. Esta fue realmente la primera vez. ¿Este tipo no tiene vergüenza? Era la primera vez que conocía al hijo de un noble que lo adulaba tan abiertamente. Aunque la familia del barón Snyder podría no ser una gran familia, ¿no eran nobles feudales que habían dirigido un feudo durante generaciones? ¿No deberían entonces tener algo así como orgullo familiar o honor? Algo que apreciarían como su vida y preferirían morir de hambre antes que someterse. ¿Cuándo saldremos, hoy? Tengo un montón de permisos de salida que obtuve del profesor. Debería haberlo habido. No, antes de eso, ¿es posible obtener un montón de permisos de salida? Cuanto más hablaba con él, más aspectos nuevos de Patrick surgían. ¿Matthew habló atentamente con este amigo desconocido? Patricio. ¿Qué, mi amigo? ¿No estás preocupado? ¿Sobre qué? ¿Alguien te está molestando otra vez? ¿Qué bastardo quiere morir? Al ver los ojos de Patrick parpadear, Matthew pensó que si dijera en broma, ese tipo de allí, habría un cadáver que limpiar. No, eso no es todo. Quiero decir, una vez que termine nuestro periodo de detención, la familia Marqués Panola podría hacer algo, ¿verdad? ¿Estás bien? Ajá, ¿eso? Patrick sonrió y dijo. Está bien. He creado una amenaza apropiada y he actuado un poco. Mi amigo, ¿qué quieres decir con eso? Al incomprensible Matthew,
Patrick le dijo con una sonrisa. No tienes que preocuparte en absoluto. Ese marqués Panola, o lo que sea, ese anciano no podrá hacer nada por un tiempo. Contacto.